Entonces, hablando ya un poco de la producción de la información sociodemográfica, vamos a tener que nosotros estimamos y controlamos datos específicos. Y estos se van a recopilar a través de diferentes instrumentos. Uno que ya hemos pasado es el CES, que es uno de los más importantes porque hace un barrido de todas las poblaciones, ¿ya? Y ve todas las características de las personas. ¿Has ocupado en el centro ustedes? Sí. Como encuestadora. ¿Qué tal? Estaba bien porque me han dado un lugar muy extenso y a comparación de mis compañeros lo que han dicho, para mí que ha sido más grande el de mí porque he tenido que llenar 25 y no solo ha sido 4, 3, algunos a lo mucho han llegado creo que a los 10. No sé, el lugar me han dicho que era pequeño, pero había sido bien extenso y había personas hasta de la calle y que tenía que censarlos. Sí, igual. Sí, estaban durmiendo. ¿Y has sido solita y no te da miedo? Más bien en el lugar había policías. Y también tenía que estar presente el de... ¿qué se llama? Nuestro supervisor. Tenía que estar presente para que pueda censar. Y si tenía que entrar a una casa adentro por una persona de la tercera edad, tenía que igual estar de igual manera. Y acabé como tipo 4 o 5 de la tarde. Igual fui a un hospital que se había quedado uno de seguridad igual. Pero bien, entonces es una buena antecedente para ti. Sí. Entonces, súper, porque te va a servir mucho. ¿Ya tendrás tu certificado? Sí, lo tengo descargado. Ya, entonces, una de las principales fuentes de información, como les decía, es el censo. ¿Por qué? ¿Qué información alberga? Les dije que tengan sus nombres. Les dije que hagan un grupo. Les dije que descarguen el link. Licenciada, hice el grupo, pero le envié una invitación, pero no le podía agregar. Sí, porque le he enviado una invitación incluso. Mándame otra vez. Quiero sus nombres. ¿Y qué información había en el censo demográfico? Eso es importante, porque los datos demográficos nos dicen la información de dónde. ¿De dónde son los datos demográficos? ¿Qué hemos dicho que ya es un tipo de estudio del pueblo? ¿Qué datos nos da el estudio del pueblo? Sí, son el lugar donde han nacido, donde viven. Si trabajan o no trabajan, si son estudiantes o no. Además, pues, si no han llenado, han respondido. Sí, sí. Ah, las personas que han fallecido, por ejemplo. También nos han llenado. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, sí, sí. Ah, sí, tiene los servicios básicos. ¿Qué más? Otros, sí. El nivel de educación. Ah, sí. ¿Qué más? ¿El seguro o no? También. Ah, igual. ¿Qué más? También muchas cosas. ¿Les han preguntado si trabaja o no trabaja? Ah, sí, es igual. ¿Por qué? Bueno, lo que he tenido entendido, porque algunos no trabajan por los estudios. También ponían eso. Ya, pero no la razón. ¿Por qué se pregunta si trabaja o no? ¿Pero ver cuánto de desempleo hay? Puede ser también. ¿Qué más? Porque les preguntaban cuánto ganan. Sí. Obvio, todos tienen menos un punto porque nadie ha obedecido con relación a su nombre. Una cosa.
Otra cosa, todos los que han llegado atrasados tienen esos 2 puntos. Pide que lleguen en punto. Y así sucesivamente se les van rebasando los puntos. Todos los que lleguen puntuales tienen un plus por ser puntual. Todos los datos demográficos vamos a encontrar ¿dónde? Si quieres saber cuánto es la población de Bolivia. En la INE, ¿Qué? en el Instituto Nacional de Estadística. En el Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística de forma virtual está al alcance de todos. ¿Sí o no? Sí, van a entrar hoy día al instituto y van a sacar datos demográficos. Y es súper fácil, porque van a entrar y van a pedir datos demográficos y obvio no deben estar los últimos, ¿no ven? Deben estar los del 2012. Entonces es para que empecemos a conocer esos datos. Ya. El censo es un estudio que da como resultado la enumeración de toda la población. Ahí tendríamos que conocer el número real de niños, jóvenes, ancianos. ¿Nos interesaba la población de animales domésticos? ¿O no? Sí, ¿Qué dices? porque no sé, lo que estaba viendo si tenían un perro y un gato, creo que sí preguntaban en No. ese, ¿o no? Bueno, pero también. No, no es eso, estoy hablando de la... ¿Pero es importante o no? ¿Por qué? Para ver cuánto cada vivienda tiene, cuántos hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué tendrían que haber? ¿Sería necesario o no sería necesario? ¿Cuántos perros tienen mascotas? No, sí. ¿Cuántos tienes tú? 7, Sí. 6. Wow. ¿Y tú? Yo, ninguno. Esa diferencia, 7 y ninguno. ¿Qué diferencia puede haber entre las dos familias, económicamente hablando? El gasto. ¿El gas? El gasto. El gasto, sí, el gasto. En tu caso es mayor, obviamente. Entonces, la distribución de recursos en tu casa tiene un pedazo que es para ellos, tiene que ser, porque no es solo alimento, ¿no? Sí. ¿Qué más es? Sus vacunaciones, llevan al veterinario. Salud, después el aseo, Igual. porque es baño, cuidados, es tiempo, ¿no? Sí, Entonces los recursos que están distribuyendo en su familia son mayores para un grupo importante de la casa, porque 7 no son poquitos. ¿Qué me hace pensar también cómo es su casa de ella? Ustedes que no conocen su casa, ¿no? ¿Cómo creen que su casa si tiene 7 personas? Tendría que ser grande, por lo menos tener espacio para que estén los perros. sí, pero... Si es una cuidadora responsable, si no es una cuidadora responsable, podrían estar todos en la calle. Alguien dijo, pero Bueno, a lo que vimos, fui igual participante de la vacunación y vi que personas que tenían un corto espacio y tenían hasta 14 animales. Y era muy sorprendente, la verdad, por la cantidad de animales que tenía. No solo era un perro, solo animales perros, eran gatos y perros. Así. ¿y por qué sería eso? Y a lo que les preguntamos el por qué querían tantos animales y por qué les gustaban. No por- tiene sentido, ¿no? Sí, pero en el ambiente donde estaban no era bueno lo que vimos, porque no solo afecta a la salud, porque botan pelos, deben llevarlos, y a lo que vi que eran una familia bien pequeña, eran como de 5 personas, y mantener a esa cantidad de animales era muy difícil de lo que vi.
¿qué podrías interpretar? ¿Por qué hay tantos animales en un espacio tan pequeño? Con muchas personas tomando en cuenta que es también una fuente de enfermedades, no solo por el pelo, ¿no? Sino también por las heces, Sí, por el orín, por todo eso. Todos están respirando todo el tiempo heces fecales y residuos. sí, pero ¿cómo dijo? ¿Por qué crees que haya ese alto número de mascotas en ese espacio? ¿O será un fin comercial? A lo que vi no es un fin comercial, pero sí tenían buenos cuidados. Los perritos, los Sí, animalitos. estaban bien cuidados, bien alimentados, todo. A lo que vi que era una familia muy responsable y que sí podía con los animales. Si era así, es interesante, ¿no? Porque cada animal necesita cierta cantidad de metros cuadrados. Sí, En Oruro había una señora con su hija con enfermedad mental que recogía perros de la calle, tenía como 14 y 5 gatos. Y la paciente, porque era paciente la hija, un día que estaba en una situación aguda, los ha matado a dos ahogados, estrangulados, y a uno de los perros al que peor le caía lo ha subido al otro. Esa es la enfermedad mental con la que también tienen que lidiar, porque tienen que ser integrales, ¿no? Entonces es de riesgo también, y la madre que no entiende eso sigue llevando perros a la casa. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Es de riesgo, ¿no? Para los perros en este caso. sí. No perros solamente animales, porque eran perros y gatos, y hasta tenía dos pollitos y nos ha hecho trapo. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que sí es una población que nos interesa, que no se ha tomado en cuenta en el censo, y hubiera sido bueno, porque si hubiéramos visto cómo es el crecimiento poblacional de estos animales, si hay un crecimiento descontrolado, es que no hay buenas medidas de vacunación, de esterilización, de cuidado, y aumenta el riesgo de que haya rabia. Si no hay un buen número de vacunas y manipulación, ¿han visto ustedes que cuando han salido a vacunar, algunos vacunadores estaban botando al río las vacunas? No, o sea, un delito. ¿Y por qué? Porque para mostrar las cantidades de trigas vacías, un horror. Ya, encuesta demográfica. La encuesta demográfica es el análisis de personas o familias seleccionadas en una población que se utiliza ordinariamente para determinar las características o tendencias demográficas de un segmento mayor o de la totalidad de la población. Podemos hacer encuestas en grupos pequeños. ¿En qué grupo pequeño se les ocurre? Con las mismas características. ¿En colegios? Puede ser en un nivel específico. Estadísticas vitales, los datos demográficos sobre, esto es importante, porque esto tienen que recordar, ¿no? Son nacimientos, defunciones, muertes fetales, matrimonios, divorcios, que se registran de ordinario en oficialías del Estado del Registro Civil. Tienen que tener ustedes mucho cuidado, porque ustedes, siendo de salud, como les digo, cualquier rato les pueden llamar a cualquier casa para ver un casito. Mejor no vayan, ¿no? Mejor no vayan, porque no es muy seguro para ustedes entrar a un domicilio, no sé que estén acompañados, por un lado. Pero en segundo lugar, si se trata de ver a una persona que ha fallecido, lo único que ustedes pueden orientar es que tienen que llamar a la policía, porque un familiar o una persona que muere en un domicilio tiene que realizar un levantamiento del cadáver como un caso de investigación de causa de muerte. Entonces ustedes no pueden tocar nada, y obvio tampoco pueden decir, no pueden ponerle por favor que usted le ha visto y que le ha puesto sus signos vitales y estaba mal. No pueden, porque estarían incurriendo en un delito. Ella es enfermera, ella le ha visto. No, o
sea, no se puede ustedes arriesgar por nadie, ¿me entienden? Porque nadie se va a arriesgar por ustedes. Ya han visto que cada uno que quiere salvar el proyecto, ¿ya? Entonces, nada. El registro de población, el sistema oficial de recopilación de datos en el que se inscriben las características demográficas, sociodemográficas de la totalidad o parte de la población. Ya hemos visto que la descripción de la población es importante. Si a esto además le ponemos lo sociodemográfico, ahí recién estamos viendo ¿qué se dice? El nivel de riqueza o el nivel de adquisición económica. Ahí podemos ver que una persona puede identificarse como un ingreso bajo, medio o alto. ¿Ustedes creen que pueden identificar una persona con ingreso bajo, intermedio o alto? Yo ¿No? creo que sí. Obvio, pues, ¿por qué? Por el, digamos, de acuerdo al trabajo que tiene, podría decir. ¿Por qué más? Por personas que estudian y algunas trabajan también, les va bien, pero ¿Por qué más? Por su vestimenta, ¿será? no creo, No siempre. no siempre. Había un señor que era pordiosero, que recogía limosna en su jefe, vamos a hacer sin mugre de pies a cabeza, con la ropa desde todos los días de su vida, tenía comida y monedas, y era dueño de 5 edificios, y a toditos les cobraba, ¿en qué se dice? Alquiler. 5 edificios. Y si tú lo veías ya el más pobre, pues sentado en la calle, y les cobraba, o sea, no les cobraba un poquito, les cobraba alto. Imagínense, ¿qué hacían con ese dinero? Yo creo que invierte más. Exacto, tú has vivido más, eres más sabia que muchos. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué le metes con eso? No comía bien, porque le comía lo que le regalaban, pero tenía mucho dinero. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para tener más. O sea, más propiedades. ¿Por qué? ¿Por qué uno prefiere vivir así? Hay personas que prefieren ahorrar que gastar y ha preferido eso a lo que veo. ¿Por qué? ¿No preferiría uno vivir bien? ¿Ustedes qué piensan? Tal vez ha pensado en lo que va a vivir más adelante, tal vez va a dejar ese trabajo y luego va a vivir bien. Tal vez quiere una estabilidad más adelante para ya no trabajar nunca más. ¿Tú crees que no tiene estabilidad con 5 edificios? Cada edificio, ¿cuántos pisos tiene? Cada piso, ¿cuánto es su alquiler? Sí tiene una estabilidad, otro podría ser para que sus futuras generaciones puedan vivir mejor. No puede ser eso un motivo. Porque sus futuras generaciones A sus tal vez- futuros hijos o tal nietos. vez hagan lo mismo. O tal vez lo despilfarren todo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué preferirían ustedes? Tenemos que tomar en cuenta que no se puede gastar algo que no se tiene, ¿no? Y también tenemos que tomar en cuenta que además de eso, tienen que vivir bien, o sea, tienen que vestirse bien, comer bien, vivir en un lugar cómodo con todos los servicios, bien. Pero esa es una mentalidad también bien pobre, ¿no? O sea, no se mantiene en la pobreza. Había un doctor que trabajaba de lunes a lunes, turnos todos los días, igualito que ese señor, tenía mucho dinero y todo lo invertía en propiedades. Pero él ni siquiera, su único gusto era la Coca-Cola, ni siquiera comía bien. O sea, nada. Tenía 2 hijos, estaba casado y su esposa se fue con otro. No le interesó el asunto. Y él seguía produciendo, o sea, no ha disfrutado nada. No, tiene que haber un equilibrio. Ustedes podrían ganar muy bien y tiene que haber un equilibrio. Disfruten
disfruten lo que tienen también. Eso también significa que tienen que ahorrar, tienen que tener sus cosas, no sé, pero también tienen que comer bien y vivir bien y dormir bien y no sé. Entonces, son cosas que nos interesan. ¿Por qué? Porque nosotros ahí vemos el movimiento económico, ¿no? Y ahorita ustedes han visto que el movimiento económico está fatal. Y está cada vez fatal, nos están deshaciendo todo nuestro pobre país. Entonces, nosotros tenemos que ver cuando registramos estos datos el movimiento económico, por eso nos interesa. A mayor movimiento económico, mayor flujo de dinero, mayor economía, y bajan los precios por la demanda y la oferta. Si solo una persona tiene pan, puede vender su pan a 5 pesos cada uno. Si 20 personas tienen pan, ahí bajan, los precios se caen, cada uno venderá. Ya todos se van a tener que poner de acuerdo a que cada pan sea 50 centavos, porque no es uno, son 20, ¿no? Entonces, nos interesa entender lo que está pasando. Los instrumentos demográficos, la enumeración. La enumeración es la más sencilla porque se trata de mantener un número absoluto para cada elemento. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos han sido de qué? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos niños? Y todo. Son cifras que nosotros vamos a tener. Como les digo, como ustedes van a sacar sus datos del INE hoy, ya van a ver que son datos fríos y esos datos no se van a modificar porque ya están ahí establecidos. Cuando salgan los nuevos datos del censo que se ha realizado, igual van a ser datos fijos, no se van a poder modificar porque son en un momento dado. ¿No ven? Eso significa que si ustedes han hecho el censo el 15, el 16 puede ser que ya hayan nacido 20.000 niños en Bolivia y 15.000 hayan muerto. ¿No ven? O sea, es en ese momento. ¿Ya? Esto nos va a ayudar a formar la base para los demás análisis y estudios que realicemos. Nosotros trabajamos en base a bases de datos. Nuestras bases de datos son esos instrumentos de los cuales nosotros vamos a sacar información. Y la tasa también es un dato importante porque es la frecuencia de eventos demográficos acaecidos que ocurren en la población durante un determinado periodo de tiempo. Generalmente ustedes tienen que recordar que la tasa es de un año, ¿ya? Todas las tasas son de un año. Dividida entre el total de la población. Recuerden ayer la incidencia y la prevalencia. Son tasas de incidencia y tasas de prevalencia. ¿Por qué? Porque es una situación que ocurre en un año de la población total. Digamos que son 5.000 estudiantes de enfermería. Y de los 5.000 estudiantes de enfermería ha habido una población de embarazo de 1.000 estudiantes. ¿Cómo haría ese cálculo? ¿Cómo sería mi ecuación? Por un punto. Menos un punto para los números igual. Menos 2 puntos queda. Para los que no han asistido, puntual. Así. ¿Nadie? ¿Podrías repetir la pregunta? ¿Cómo sería el cálculo, la tasa de embarazos, si tomamos en cuenta que de 5.000 estudiantes, 1.000 se embarazan en un año? ¿Cuántos tiempos sería?
125. Realmente, chicos, ni se esfuerzan algunos, ni quieren pensar. No, su calculadora no. ¿Nada? Pues 100%. Yo, 5.000 sería el universo y tendríamos que ponerlo en que son los que se han embarazado por un 100%. Mal. Última oportunidad. Sería de 5.000 a siguientes, que sería 100%, lo tendríamos que multiplicar por 1.000 y dividirlo por 5.000, que es la población. A ver, otra vez. El 5.000 es la población al 100%. En ahí lo tenemos. Y entonces tendríamos que multiplicar 100 por 1.000 para que nos salga el resultado de 100.000 y dividirlo por la población, que sería 5.000. Está, o sea, mira, no sé igual va a ser. A lo que estoy viendo, mi compañero está sacando con la regla de 3. No entiendo lo siguiente. Licenciada, no sé si estoy bien. Bueno, lo que yo hice, si tenemos 1.000 embarazos de 5.000, que es nuestra población total, entonces sería 1.000 dividido entre 5.000 por 100 me sale 20. Porque la ecuación es de la siguiente manera. Número de casos sobre la población. Número de casos en un año. Tasas, vamos a ver. Dividida entre la población y este resultado se multiplica por 100 o por 1.000. En este caso, por 1.000 porque nuestra población es 1.000. ¿Quién ha dicho correctamente? ¿Cómo se llama? Catherine. Catherine Escalante, me apellido. Escalante. Sí. Entonces, ¿qué te dice más? Entonces, así es la ecuación. Primero haces el cálculo de la situación que estamos evaluando sobre la población total y esa división la multiplicamos por 100. No es casos por 100 dividido entre la población que tú estás haciendo, ¿no? ¿Yo? Ya, la razón es la relación entre un subgrupo de población y otro subgrupo de la misma población, pero que no tienen elementos comunes, es decir, un subgrupo subdividido o dividido por otro. Razón de hombres entre mujeres. ¿Cuál será? Digamos que son 100 hombres y 200 mujeres. ¿Cuál será la razón? Son dos grupos diferentes. Razón. Hombres, 100. Mujeres, 100. Dividido. Ahí está. Entre 200. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 0.5. No puede haber medio hombre por mujer. Entonces, cuando completamos a 1, tendría que ser
la razón de un hombre por dos mujeres, esa sería la razón. ¿Ya? Obviamente, como les digo, no podemos tener medios elementos cuando hablamos de personas. No vas a tener medio hijo o uno y medio hijo. Bueno, o tienes uno o tienes dos. Entonces, cuando hablamos de relación, razón de hombres con relación a las mujeres, vamos a tener un hombre con relación a dos mujeres en el ejemplo de que si fueran un hombre y los 100 hombres entre 200 mujeres. ¿Sí? Densidad de población. En la densidad de población vamos a ver que se expresa como el número de personas por superficie en kilómetros cuadrados. ¿Cuánto será la población de personas en Bolivia por kilómetro cuadrado? Antes, hasta el 2012, eran 6 personas por kilómetro cuadrado. Por eso decían que estaba subpoblado. Pero la distribución no es coherente, porque cuando salimos con ustedes, nomás estaban viniendo aquí, es un montón de personas concentradas en un solo lugar, pero todo lo que es las laderas y las provincias están vacías. Entonces, no hay una coherencia en la distribución de personas. ¿Qué elementos contribuirían para que las personas que están concentradas aquí se distribuyan a los otros lugares? ¿Qué tendría que ser? ¿Qué les motivaría para irse a una localidad que no sea el centro de la ciudad? Trabajo. Trabajo, muy bien. ¿Qué más? Que vea estabilidad económica en el lugar. Trabajo. ¿Qué más? ¿Qué hay aquí que no hay en las provincias? Una referencia ¿Una referencia? de la calidad de la vida. Porque muchos vienen de otros lugares acá porque la vida es conocida por Ya. Estudios. Sí. Estudios, muy bien. Pues, Tal vez la calidad de hospitales. salud. Salud. ¿No? Lo básico. Trabajo, salud y formación, estudios. Si hubieran universidades distribuidas o sedes, como por ejemplo se va a abrir la sede de Puerto Acosta, de enfermería, es en un lugar que va a ser Puerto Acosta. Si ya hay formación ahí, ¿va a haber la necesidad de que migren a la ciudad? No, está perfectísimo, ¿ves? Porque ahí va a haber movimiento y también va a empezar a aumentar el movimiento económico. Porque si ahorita hay una tienda en Puerto Acosta, al ver el flujo del movimiento ya no va a ser una, porque van a ser, creo que son 400 estudiantes, van a ser 5. Va a haber la necesidad de abrir 5 tiendas que distribuyan cosillas, ¿no? O va a haber un restaurante para el almuerzo, o 2. ¿Por qué? Porque también es frontera con Perú. Entonces, ¿quiénes se nutren? Bolivia y Perú. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante. ¿Qué más te hace que no migres? Tu familia. ¿No? Para ellos, para Puerto Acosta, por ejemplo, va a ser muy cómodo quedarse ahí estudiando con su familia. ¿Quién de las provincias o quién no es de La Paz? Del centro de provincia. Sí, ¿Y cómo vives solita con alguien? Vivo sola. ¿No? sí. Es diferente, es duro, es triste, pero cuando vuelves a tu casa ya tienes otra mentalidad, porque ya has sido independiente, ya has conocido que todas las cosas, muchas cosas de la vida y ya prefieres también crecer en ese sentido. Entonces es un cambio terriblemente grande, pero con un beneficio mayor. Ahora, si hubiera universidad en Puerto Acosta, no solamente van a estar los de Puerto Acosta, van a irse todos los otros rincones a Puerto Acosta. Entonces Puerto Acosta va a crecer porque va a necesitar cosas. Entonces, si no tengo fruta en Puerto Acosta y tengo estudiantes y profesores y todo, necesito tener ahí un puesto por lo menos. Me conviene. Entonces va a haber flujo.
movimiento. Y así se aumenta y se mejoran las circunstancias. Como hay tanta población, nuestro hospital, nuestra postita tiene que ser mejor, ¿no? Entonces mi alcalde dirá, necesito dinero para mejorar eso porque tengo población. Entonces va a mejorar. ¿Se dan cuenta cómo se va equilibrando todo? Y obviamente entonces ya ha habido trabajo porque va a aumentar la necesidad, la demanda, va a haber la necesidad de mejorar la salud y va a haber también un mayor flujo de personas. Lo mismo puede ocurrir en diferentes sectores. Y la tasa de crecimiento. Esta tasa a la que una población aumenta o disminuye en un año determinado debido al incremento natural o a la migración, expresada como porcentaje de la población base. La tasa de crecimiento toma en cuenta los crecimientos de funciones y migración. Entonces ahí ya puedes hacer tu regla de tres. ¿Cuántos tenemos, por ejemplo, cuál es el porcentaje de crecimiento si hasta el 2023 eran 500 nacidos vivos y en 2024 han sido 680? ¿Cuánto es tu porcentaje de crecimiento en tu regla de tres? Marilyn, tienes que pensar, si no, estamos muertos. No tienen que tener flojera mental. ¿El crecimiento poblacional? El porcentaje de crecimiento en los años. ¿Ya? ¿Tienen? Una sola oportunidad. Me sale 136. 136 crecimiento. Ya puede ser. Si estamos hablando de porcentajes, 18%. 18%, veremos. A ver, hemos dicho que son recién nacidos. ¿Cuántos hemos dicho, Marilyn? 500. Del 2023, ¿no ves? Del 2024, 680. Marilyn. Marilyn. 680. 680. Ya. ¿Cuánto es 500 menos 680, Marilyn? 180. Ya, 180. Nuevos. O extras. Ya. Ahora, si 500 era el 100%, 500, ¿no? Sí, está 5000. 180, ¿cuánto es? Sería el 35%. Marilyn. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo se hace el cálculo de 3? Arriba 500, 100 y 180 y X. ¿No sabes, Marilyn? ¿Por qué? ¿Por qué no?
¿sí? Y tenemos que ver a cuánto equivale 180. ¿Sí? Tenemos que saber cuánto por ciento equivale ese 180. ¿Entiendes? $500 es el total y el total es 100%. ¿Eso entiendes? 180 no sabemos a cuánto porcentaje equivale, no sabemos. Esa es nuestra X, nuestra duda. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo vamos a saber a cuánto porcentaje equivalen esos 180 haciendo un cálculo? Nuestro cálculo va a ser una ecuación de 3, donde 180 vamos a multiplicarlo por 100 y lo vamos a dividir entre 500. 36. Ya, es igual a 36%. 36%. Entonces, nuestro crecimiento es de Un 36%. Ya. Necesito que empieces a analizar, Marilyn, porque si no, no vamos a poder avanzar. ¿Entiendes? Y si tienes dudas, dime. No todos estamos aquí para aprender o para darnos cuenta. En realidad, darnos cuenta, ¿no? O sea, una vez que te das cuenta, ya el resto es más sencillo, porque todo ya va a tener sentido. Porque si no, va a ser así, no voy a entender nada. Vamos a decir, o sea, ¿de dónde sale? ¿Me entiendes? Ya, ahora tenemos unos 1200 fallecidos y tenemos actualmente 800 fallecidos. Entonces, del 2024 han sido 1200. Del 2023, 25, entonces 800. ¿Qué porcentaje habrá decrecido? ¿Qué porcentaje ha disminuido? ¿33? 33.3. ¿Quién dijo primero? No tengo calculadora. No tengo calculadora. Ya. Entonces, los cálculos vamos a hacer bien simples, pero bien importantes, porque esto nos va a dar números que nosotros necesitamos para poder conocer nuestra población.
¿Ya? ¿Cuáles son nuestras fuentes primarias? Censos, encuestas, registros y hechos vitales. Hechos vitales, nacimientos, defunciones. La demografía entonces se encarga del comportamiento de la población social y económica. Y los indicadores nos definen o hacen referencia a los elementos que forman parte de una población. Es decir, el tamaño, el crecimiento, la estructura, distribución y el comportamiento, natalidad y mortalidad. Entonces, un indicador de salud para su memoria, tienen que recordar que es una medida que captura una información. Así, un indicador es una medida que captura una información, ¿ya? De diferentes elementos. ¿Cuáles son las características de los indicadores? Validez, tiene que ser algo que realmente mide lo que tiene que medir. Si quiero saber cuántos años tienes, tienes que preguntarle qué. ¿Cuántos años tienes? Para saber yo cuántos años tienes, ¿qué hay que se pregunta? ¿Qué año has nacido? Fecha de nacimiento. Tiene que ver con fiabilidad, porque la medición repetida en condiciones similares reproduce los mismos resultados. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que se ha hecho el censo, tenemos una población de 5.000. Si viene una empresa y recoge nuevamente los datos, tiene que salirle 5.000. ¿Me entienden? Es así como cuando ustedes hacen no sé, recogen datos de personas operadas en el año 2024. Hace Luz, que es de la única que veo su nombre, y hace Marilyn, que es de la que me acuerdo. Si Luz ha sacado 5.000, Marilyn tiene que sacar 5.000. Pero, ¿cuál sería la forma en la cual no se contamine Marilyn? No tiene que conocer los resultados de Luz. O sea, Luz hace por su cuenta número de operados en el año 2024. 5.000. Y de pronto Marilyn hace el número de operados en 2024, 3.800. ¿Qué ha podido pasar? ¿Quién está equivocado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está equivocado? La que respetamos 5.000, ¿Por qué? porque también respetamos 8. La que ha contado 5.000. ¿Por qué no la que ha contado 3.800? Porque tendría que salir lo mismo, pero no salió, entonces Lo bueno hubiera sido que vean los datos estadísticos que ha sacado la primera persona para ver si hay la cantidad de trabajadores que hay. Pero lo que queremos es que sea un recuento confiable. Por eso están haciendo una segunda percepción de lo mismo. Igual en el mismo hospital de clínicas, en la misma área quirúrgica. ¿Qué ha pasado? Que pueda haber personas que se han retirado de No, pues, trabajar. o sea, una vez que hacen ustedes, entran a una cirugía, entran a la cirugía, termina la cirugía y se ponen todos los datos. Se ha entrado a la cirugía hoy día a las 7 de la mañana, se ha hecho una laparotomía, se ha salido con el paciente bien. 1, 2, entra a la segunda cirugía, se ha hecho una rinoplastía a las 9 de la mañana con el doctor fulano y ha salido bien. 3, o sea, ¿qué ha pasado? Esos datos, esos documentos tenemos. ¿Qué ha pasado? Una ha sacado 5.000 y la otra ha sacado 3.800. ¿Qué ha pasado? Que ha disminuido la... Como pues del mismo año. ¿Del mismo año? 2024. Quizá podría deberse a que la primera persona estaba sacando medicamentos. Podría ser, porque ha alterado el número. Podría ser. Porque implica cosas.
Pero ¿qué otra cosa podríamos pensar? ¿Cuánto sería el error permitido? En todo estudio hay un error permitido. O sea, ese error permitido es un número en el que se pueden equivocar los dos. Un error permitido. Que nosotros lo vamos a ver cuando saquemos muestra en error, que es el 5%. El 5% es permitido de error. Entonces, se podría equivocar en 5% Marilyn, en 5% Luz. Entonces, sus datos tendrían que tener un error del 5%. O sea, 5% pues, puede ser que no se haya entrepapelado una de las hojas del postoperatorio. 5% puede ser que no haya entrado a una sala a ver un grupo de documentos. 5%. Si es mayor, ya no, algo está mal, alguien está mintiendo. ¿Quién mentiría? La que ha puesto 5,000 para tener una cantidad más. No sabemos qué tal si la que ha puesto 3.800 quiere demostrar que no están trabajando ahí, están rascando la cabeza. Entonces el 5% es permitido. ¿Bueno? Ya. Digamos, si nosotros sacáramos un promedio, o más bien tendríamos que, en algunos casos se hace una nueva revisión. Digamos, ustedes que siguen sin nombre, no leo eso. Mateo, que también me acuerdo su nombre. Mateo va a ser el tercero que haga el estudio. O sea, otra vez. Porque o sea, entre 5.000 y 3.800 es mucha la diferencia. Es más de 5%. Entonces necesitamos un tercero para que sea confiable en teoría. Y ese tercero nos tendría que decir la verdad. ¿Sí? Y ese tercero nos tendría que demostrar que hay un 5% se permite que haya error. Entonces tenemos que ver. Confiar. ¿Por qué? Porque si ustedes están trabajando en un lugar, si ustedes están en cirugía, son los encargados de todo el material quirúrgico, tienen que tener pues un conocimiento de cuántas cirugías se hacen al día, a la semana, al mes y al año. Porque de acuerdo a eso, ustedes van a recibir el equipo y van a trabajar con eso. Si ustedes piden mal, obviamente les van a dar mal. Si piden menos, entonces les van a dar menos. Y cuando venga la cirugía, tú tienes la culpa porque no hay material y te las arreglas, pero me consigues. Y si tienes de más, todo ese material es echado a perder. Entonces es pérdida de dinero. Que es de tu culpa y tú tendrías que devolver el dinero. Así como ella tendría que devolver el dinero, tal vez ella tendría que sacar de su dinero para que haya material. ¿Se dan cuenta? Porque son los cálculos tan importantes. Ahora, ¿es mejor pedir de más o de menos? De más. ¿Cuánto de más? 5%. Podríamos pedir una de 5% de más. Tolerable. O sea, esa pérdida podría ser pérdida pequeñita, entonces es salvable. Ya no es tan grave, pero sí es un 20%, 15%. ¿Sí? Especificidad. Tiene que medir lo que quiere medir. Si estoy buscando que mida enfermedad, tiene que medir la enfermedad. Sensibilidad. Tiene que medir los cambios en el fenómeno que se quiere medir. Estos conceptos, sensibilidad y especificidad, sí los van a tener que memorizar, pero en metodología de la investigación, más que relevancia, que sea capaz de dar respuesta clara a los asuntos más importantes del campo demográfico, y costo efectividad, que los resultados justifiquen la inversión en tiempo y recursos. Cuando ustedes están aquí, ¿qué están queriendo hacer? Porque están invirtiendo tiempo y recursos. ¿Cuál es su ganancia?
sueldo. ¿Qué? Yo creo que sería mejorar lo que no hemos podido. ¿Qué más? ¿Qué más? Su ganancia inmediata. Esa es su ganancia inmediata. Porque si no aprueban, se van a quedar en primero con estadística. No van a poder pasar a tercero. ¿A quiénes les toca pasar a tercero? ¿A ninguno? No. Ya, hay chicos que a veces se quedan con una materia años. Por ejemplo, en medicina varios se quedaban con histología 5 años, porque histología era de las materias más torturadoras del mundo por los docentes, ¿no? Pero bueno, hemos pasado. Entonces, ustedes están aquí para probar y que sea una cosa menos. Si se dan cuenta, ustedes, ¿quiénes van a entrar quiénes van a cursar todo primero? O mitad de primero, algunas materias, están en segundo. ¿Cómo están? ¿Cuál es su condición de existencia? ¿Quién está en segundo? Todos somos, o sea, los que Están aquí. todos estamos de primero. Todos, no, espera. Pero no van a pasar a segundo. Ay, Jesús. Entonces tendrían que pasar a segundo arrastrando biosciences. Sí. Entonces, si se dan cuenta, los que van a probar el PREFA, ustedes han visto que este año, en primero han sido un montón de materias y se han quedado altísimo de eso, ¿no? Son 10 materias y es un trabajo extra fuerte que tienen que hacer. Pero cuando hacemos nuestro verano, les estamos tal vez poniendo tal vez un poco en desventaja a los que van a probar para primero del año siguiente. Si hubiéramos hecho este verano, una vez que tengamos los resultados de todos los que van a entrar a primero del año siguiente, podrían inscribirse y reducir una materia para el año, ¿no? Hubiera sido una oportunidad para ellos que ustedes no han tenido. Entonces, si hubiera una materia en verano que la pueden tomar por recursos y por tiempo, que les mejore el siguiente año, tómenla, porque así van a avanzar también más rápido. Entonces, todos vamos a invertir costos, dinero y efectividad, tiempo, sí o sí. Ustedes ahorita podrían estar durmiendo, ¿no? Sí. Pero se aplazarían, entonces estarían arrastrando en estadística. No, todos nuestros datos, por eso quiero que dejen de tenerle miedo a los números, Marilyn. Tal vez ustedes sabían que no han respondido nada. Tienen que dejar de tenerle miedo a los números porque tenemos, o sea, lastimosamente van a ser nuestros mejores aliados porque no son los únicos que nunca te van a mentir. Los números son así y no se van a modificar, ¿entiendes? Entonces, cuando ustedes ya están más en sintonía con los números, va a ser todo mucho más fácil. La proporción. La proporción es una medida que expresa la frecuencia con la que se presenta una situación. Respecto a la totalidad de observaciones. Entonces, la proporción tiene una forma de la fórmula A sobre A por B o A más B, tomando en cuenta los valores entre 0 y 1 para entender una proporción propia. Este término, esta definición de proporción es compleja y les va a confundir. Entonces vamos a tomar en cuenta un elemento importante. Por ejemplo, si tomamos una proporción de personas que tienen tuberculosis, ¿ya? Vamos a tener que tomar el número de personas que han dado positivo en tuberculosis sobre la población total más las personas que tienen tuberculosis. Digamos, la población total es 1000 y las personas que tienen tuberculosis son 500. Entonces, arriba en el numerador estaría 500 dividido entre 1000 más 500. ¿Entienden? O sea, el número total de positivos
sería 500 entre 1500, ¿sí? Que sería un 93%. Ahí solo hacemos la división y lo multiplicamos después por 100, ¿ves? Como hacemos todo, pero para que sea más entendible. Entonces, si tengo 500 pacientes con tuberculosis, lo divido entre la población más los tuberculosos, ¿me entienden? Y eso sería 500 más 1500. Y eso recién es nuestra forma. Y eso es más fácil. Vamos a hacerlo por 33,3. pues, ya. Bueno, dentro de los indicadores vamos a ver lo que es la muestra un poquito más adelante. Esto no. Entonces, ya. Y como ya hemos mencionado, la estructura de la población, la composición de la población. ¿Qué me interesa aquí? No. Las pirámides. Ya. La pirámide sí me interesa, es la serie. La pirámide poblacional. La pirámide poblacional va a medir diferentes elementos. En este caso, esta pirámide está distribuida entre edades. ¿Ya? Como pueden ver, la edad de por mayor número, que es la base, es la población infantil, la mayor base. De 15 a 59 años estaría la población en edad económicamente activa. ¿Sí? Población en edad económicamente activa, eso significa que trabajan, estudian, mueven dinero, hacen compras, etc. ¿Ya? Y el pico, que es el más chiquito, las personas a partir de los 60 a 65 años. Perdón, que es la población adulta mayor. Esta es una pirámide que era la más, que era la que más se presentaba en Latinoamérica. En cambio, en Europa estaba esta pirámide invertida y aún está, como ayer les decía, la población adulta mayor es la que realmente está alta, o sea, la pirámide es invertida. Hay menor número de nacimientos, la población económica se mantiene nomás en esas edades, pero la población adulta mayor es la base, digamos, por eso está una pirámide invertida, que es la que se encuentra en mayor número con relación a los niños. Por eso hay tanta demanda de que vayan a diferentes lugares de Europa. Esta otra pirámide ya está igual dividida tomando en cuenta un elemento más. El anterior estaba solamente la población económicamente activa, pero aquí ya está más dividida entre joven y adulto. Los jóvenes a partir de los 15 años hasta los 39 y la adulta desde los 40 hasta los 59 años. ¿Ya? Solo es un grupo más. ¿Cómo vamos a nosotros identificar los problemas con el registro de información? En el ejemplo que habíamos dado, de que por qué Marilyn ha sacado 3.800 cirugías, podría ser por error, y uno de los elementos que podría no haber tomado en cuenta o que se puede haber ocurrido es la omisión de información. No ha medido, no ha calculado el total de las hojas de registro de postoperatorio, por ejemplo. Ha sido un error humano, ¿no? Error humano no es error tolerable, error humano es error de una persona, ¿no ven? Otro, el alcance, medida en la que el sistema se aplica a toda la población. Todos ustedes van a medir todo a partir de planillas que ustedes mismos elaboren. Con esas planillas, ustedes van a tener que tomar información importante. Y puede ser que la información que ya ha tomado Marilyn no haya sido completa. Algo ha pasado y ya no ha sacado toda la información. La cabalidad,
que es la medida en la que la población se da cuenta de los hechos vitales. La precisión es la capacidad de tener una exactitud en la medición de los datos. ¿Cómo ustedes van a tener la habilidad de ser precisos en la información que están recuperando? ¿De cómo saben que tienen precisión? ¿Cómo sabes que estás haciendo bien las cosas? Carga. ¿Y estar seguro de lo que hago? ¿Cómo? Porque todos nos podemos equivocar, pero no tenemos que equivocarnos mucho. 5%. Podría ser recabando información no solamente de una fuente, buscando varias. Cuando te estás formando, eso es perfecto. Si buscas información de más de una fuente, maravilloso. Por ejemplo, a mí me encanta comprarme libros y mi mamá odia que compre muchos libros porque está ahí la biblioteca y es un horror. Pero, ¿por qué me gusta? Porque, digamos, estoy leyendo Esquizofrenia de un libro, pero busco en otro libro y Esquizofrenia dice un detalle más, algo que es más lindo, que es más rico. Y en otro libro dice algo más. O sea, ustedes cuando empiezan a leer y busquen varias fuentes van a tener más información completa. Y lo mejor es que retienen más. Porque cuando leen de diferentes fuentes un dato, una información, se alimenta. Cuando me quedo con un dato, quedo totalmente ciega para la otra información, ¿me entienden? Entonces me quedo vacía, incompleta. Para estudiar está bien, pero para tener datos, o sea, para no equivocarme en datos, ¿cómo hago? ¿Cómo haría? ¿Qué elementos me ayudarían a tener confiabilidad en que lo que estoy haciendo está bien? Ustedes siguen atrás sin nombres, son unas X. Luz, ¿tú morías? O comparando los datos con los que yo estoy sacando para ver si hay un porcentaje en el cual se iguala o no capaz de mi trabajo y revisar una y otra vez hasta acercar capaz. Cuando nosotros tomamos datos, hacemos una limpieza de datos. Si ustedes van a tomar datos de una población, tienen que tomar en cuenta que esta población tiene que decirme lo que estoy buscando. Si saco datos de mi población, digamos, del primer año del 2024, en edades veo que tengo un 65 años. Dudaría, ¿no ven? Dudaría. Entonces tendría que ver si no ha sido un error de mente o tendría que buscar al individuo. Si digamos veo usted y se llama, no tiene número de tarjeta, no está buscando, tendría que ir a buscarle para limpiar bien mis datos y decir, ya en 65 años y obviamente puede ser error de dedo. Pero cuando son miles de datos no podemos hacer eso, ¿no? Ahí tenemos nuestro margen de error permitido. Entonces esos 65 se entrarían en el error y lo ¿sí? Entonces hay diferentes formas en las cuales no vamos a tener información completa. Digamos, si en su planilla de datos de postoperatorio no han llenado el estado civil del paciente, todos llenan, pero no han llenado. Es un error de información. No pueden ustedes inventarse. ¿Bueno? O en la duración del acto quirúrgico que se pone generalmente 1 hora 30 minutos, 45 minutos, No hay ese dato. No me sirve.
error, se quita. Ahora, ¿qué pasa? Hay 20% de error. ¿Quién está equivocándose? No sabemos si ustedes son los encargados de anotar todos esos datos. Ustedes, ¿no? Pero si hay una tercera persona que me está arruinando mi información, tengo que comunicar a mi autoridad, ¿no? Entonces tengo que comunicar que me están dando datos falseados. Y él tomará medidas correspondientes con la persona que está haciendo malos datos. ¿Sí? Se ha apagado. Ahí está. Mortalidad específica. En la mortalidad específica tenemos que ver estos elementos: el lugar donde ha muerto, zona de residencia, sitio de defunción, municipio, departamento, barrio, tiempo, hora, día, mes. Y todo eso va encajándose en muertes mensuales, en muertes trimestrales, en muertes semestrales, en muertes anales. ¿Sí? Persona. Nombre completo de la persona, edad, sexo, estado civil, nivel educativo y causa de muerte. Recientemente ha habido una situación con un notario y un médico que le han llevado al niño muerto al médico. No, ni siquiera al médico. ¿A la morgue? No. Donde compran cajas a los lugares. ¿Funeraria? A la funeraria le han dicho que se ha muerto, estaba mal y se ha muerto. Y la persona que hizo ahí el acta de certificado de fallecido era un médico. Y el médico no le ha hecho ninguna evaluación, no le ha visto nada al niño, porque era un niño, y ha dicho falleció por falla multiorgánica. Generalmente es eso, un paro cardiorrespiratorio. La cosa es que en el momento en el cual ellos estaban, y eso ha sellado el notario, ¿no? Porque ha confiado en que el médico ha hecho su trabajo, tiene que ver de que ha muerto. De modo que su padre, porque su padre biológico en el momento del muerto lo ha ido a ver al niño y ha visto que tenía un surco equimótico en el cuello. Entonces no era un asesinato, o sea, no era una muerte natural, era un asesinato. Lo malo es que ¿quién ha fallado desde el principio? El médico. Y por su causa, bueno, ha fallado también el notario, que no tenía mucho que ver el notario, ¿no? Porque es ella que un médico le está diciendo que ha muerto por eso. Pero lo han tenido que sacar al niño, le han tenido que hacer la autopsia, tenía múltiples equimosis.
en su cuerpo antiguo, así recientes, tenía fracturas, o sea, lo han sacudido de la peor manera y al final lo han estrangulado y han querido hacerlo pasar como una muerte natural. No tiene la culpa el notario, tiene la culpa el médico, pero no tiene la culpa del hecho, tiene la culpa de no haberlo revisado. ¿No ven? Entonces, su madre que le está llevando, su madre, aparentemente las madres tendrían que ser las que cuidan, las que protegen, pero no es así, ustedes saben, bueno, no es así muchas veces. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo han matado a golpes y al final lo han estrangulado y, bueno, más bien han descubierto el hecho y ya han tenido que denunciar y todo, ¿no? Todo él, su padre, denunciado y todo, pero ya. No pueden ustedes decir que han hecho algo que nunca han hecho. Cuidado. O sea, del área de la salud es bien delicada. Cuidado. Tienen que tener mucho cuidado. En el materno infantil, una enfermera le ha puesto en su piecito para que se caliente un niño. Le ha puesto una bolsa de agua caliente al bebé. Y no le han quitado, se ha olvidado, se ha quemado una quemadura de 3er grado en su piecito, el bebé. No, pues. Ya fuera del trabajo y a la cárcel. Le han puesto a otro bebé un manso de nuclisis, bebé. El bebé necesita una ferulita, no le ha puesto, se ha infiltrado, la luz le ha quedado. ¿Quién tiene la culpa? Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Si tienen fallas, porque vamos a tener fallas, siempre, ¿no? Tienen que perfeccionar. Entonces, ya tienes que hacer esta tarde tus ejercicios de no tienen que tener miedo a nada. A ver, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? No sé, ya no sé qué sería lo peor. Tortura empieza, ¿no? Pero ya ustedes tienen que estar más capacitados para encontrar sus habilidades y mejorar eso. En persona, nos interesa mucho tomar en cuenta estos elementos. Si ustedes, porque ustedes trabajan en equipo con los médicos, o sea, son un equipo y no están en contra, tienen que ayudarse mutuamente, no solamente por un lado, por los dos lados tienen que haber el apoyo, ¿no? Si se van a equivocar, encuentren sus fallas. ¿En qué se ha equivocado usted? Tú eres la directora. Muéstrame por qué no está registrando bien. Y si se queda callada o callado, no, pues tiene la culpa y no sabe, punto. Pero si le dice desde antes, con la primera hoja, es que no entiendo cómo se llena aquí, no entiendo. La directora, ¿qué es lo peor que le puede decir? O la encargada, no sé, ¿qué es lo peor que le puede decir? Ah, ¿cómo no va a saber? Tiene que saber, le explicará. O tendrán ustedes que pedir ayuda entre ustedes y decir, vamos a llenar esto, ayúdame. No, ni siquiera ayúdame, enséñame para que yo sea independiente. ¿No? Entonces, cuando ustedes no sepan una cosa, díganle a su compañero que más confianza tiene. Lo peor que va a decir ese compañero será, este es un burro, no sabe. Ya, no es lo peor. ¿No ves? Pero una vez que diga eso y tú ya vas a saber, ¿ves? Nada, no pasa nada. ¿Entiendes? Mortalidad específica, el grupo de interés ya va a ser más pequeñita la información, más detallada. Fetal, perinatal, neonatal, infantil, materno, menor de 5 años, adolescentes, adulto mayor, género. Indicador de interés, causantes infecciosas, neoplasias, cardiovascular, causa externa. Cuando nosotros vemos ya mortalidad específica, estamos hablando de un grupo etario específico. Cuando hablamos de perinatal, ¿a qué nos referimos? Sebastián. ¿Qué será perinatal? Perinatal.
es natal? Natal es cuando es un bebé que está dentro de... ¿Natal qué es? Es cuando hace tiempo de lo que la mamá está gestando. Sería el último periodo. Periodo de Cuando hablamos de perinatal, hablamos del último periodo en el que la mujer está gestando hasta después del parto, que es alrededor perinatal, del nacimiento. Natal es nacimiento. Entonces, todos los elementos que sean alrededor del nacimiento, ¿qué puede haber alrededor del nacimiento que nos interese a nosotros? Ojo que en algunos lugares ustedes van a atender partos. Sí. Que no pueda tener un parto natural y que tenga que entrar a cirugía por cesárea. complicación. Puede ser. No puede tener una buena dilatación porque hay mujeres que no. ¿Puede reunirse con la madre y el bebé? Mucho puede ser, y eso es lo peor, ¿no? Sí. Lo más grave. La mortalidad hijo-madre es grave, gravísimo, es juicio, así ya de hecho. Entonces ustedes tienen que ser adiestrados en neonatos. Hay alguien, ¿ven? Que le gusta la neonatología, pero también tienen que saber de obstetricia. Y si saben de obstetricia, tienen que ver que cuando tocan la barriguita, en qué posición está la cabeza del feto. ¿Está en la pelvis o está podálica? Es decir, está al revés. No van a ser naturalmente. Ubican que en algunas provincias les mantean a las mamás para que se acomode el bebecito. A veces os he encontrado que al momento de hacer la manteada se hace circular de cordón. Entonces es un riesgo, porque si está queriendo salir el bebé y quiere circular de cordón, el cordón le va a jalar adentro. No va a poder salir y va a haber sufrimiento fetal. Lo peor del sufrimiento, lo peor del nacimiento, una de las peores cosas, diré, es el sufrimiento fetal. ¿No ven? ¿Qué pasa cuando el bebé sufre? Puede llegar a morir. Ya. Después, ¿Complicaciones? complicaciones Con el nacimiento. ¿qué más? Con Mateo. Con la madre. ¿Qué más? Con la parte neurológica del bebé. O sea, un bebé sin oxígeno, y ustedes ven, hay personas con parálisis cerebral infantil, ¿no? Puede ser que a ustedes también les guste la parte, no sé, de rehabilitación, todas esas cosas. Y van a ver estos errores que pueden ser evitados al ser trasladada a tiempo a la mamá, digamos. Una mamá hipertensa que esté podálica a su bebé, ustedes le están evaluando y solo están ustedes, no están ustedes y el médico. A veces solo hay una licencia de enfermería con un auxiliar, o solo hay un médico con un auxiliar. Es variable. Entonces tienen que referir, sí o sí, tienen que sugerir y tienen que escribir. Imagínense, tienen ustedes su propio libro, ¿me entienden? Se sugiere al doctor enviar a transferencia y el doctor se pone terco y dice, no voy a poder, no. Y ese bebé sufre o se muere, y si la mamá se muere, ustedes tienen que tener en su libro que han comunicado el estado en el que estaba al doctor y que le han sugerido que le lleve. Con eso ustedes respiran, porque ustedes han hecho todo lo posible, la decisión va a ser de él, ¿verdad? Entonces ya, todo se anota, todo. Fecundidad. Bueno, la fecundidad es el grado en el cual una persona es reproductiva. Se encuentra en una edad reproductiva. Bueno, ¿para qué necesitamos personas reproductivas? Para que tengan hijos sanos. ¿Cómo se calcula el número de nacidos vivos en un periodo de tiempo sobre el número de mujeres entre 5 y 49 años por 1000? ¿Ya? Ese cálculo sí se lo tienen que saber de memoria. La esperanza de vida o tasa de mortalidad. La esperanza de vida al nacer es el número de años que se espera que viva una persona desde su nacimiento. ¿Cuánto es la esperanza de vida
a hacer en La Paz. ¿52? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Tienen abuelitos? ¿Qué edad tienen? Mi abuelita tiene 80 Tiene 81 y tú crees que la esperanza de vida es 72. ¿Qué ha pasado? Desde el punto de vista de las personas que le dan la abuelita como han crecido, es más natural de lo que nosotros estábamos haciendo. O sea, no era tan químico todo, y es por eso que también nosotros envejecemos más rápido, nos enfermamos más rápido. Y es por eso que yo considero que hoy en día actualmente sería de 72, no como de mi abuelita que ha nacido y ha crecido naturalmente, por así decirlo. Yo veo desde su punto de vista sí está bien, pero a lo que he visto es que de 50 a 60, porque hay personas que ya tienen diabetes, otros tipos de enfermedades y ya llegan a fallecer a los de 50 a 60. O sea que lo que está matando a la gente son las enfermedades y no transmisiones. Sí, por la mala alimentación que están teniendo. Y todo es la mala alimentación. También la contaminación que hay, el ambiente nos está afectando, también puede ser la economía en la cual estamos. Bien, ya. Entonces, sí, la esperanza de vida actualmente es hasta los 65 años. En teoría, la gente empieza a morir más rápidamente a partir de esa edad. ¿Y quiénes mueren más, los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿Por qué? Ah, mentiras, las mujeres. ¿Han visto esos videos por qué mueren más los hombres? Sí. Pero no es por eso, ¿no? Pero también. Tal vez porque tienen un vicio, algún vicio de base o alguna enfermedad tal vez más que las mujeres, creo que la tienen. Puede ser. Antes era el número de consumo de alcohol era mucho mayor en hombres, con una razón de 2 hombres por una mujer o de 3 hombres por una mujer. Antes era, ahora ya no, ahora ya es igual, es una fatalidad. Ya las mujeres y los hombres consumen prácticamente de la misma forma. Triste, pero cierto. Pero también, ¿no? Una de las razones es que aparentemente tienen una baja tolerancia al dolor también. Eso es interesante porque el dolor en la mujer es más tolerable. ¿Por qué? Puede ser, en algunos casos. Porque la fuerza muscular tendría que ser mayor por la influencia de la testosterona de los hombres, porque son más fuertes, ¿no? Entonces es poco probable que tú puedas pelear con un hombre en el mismo nivel de fuerza, porque no tienes las mismas habilidades musculares, articulares y óseas también. Una vez que empiezan a caer los estrógenos, cae la densidad ósea. Y eso es terrible. Por eso las mujeres tienen mayor fragilidad ósea. Sin embargo, los hombres mueren más rápido. ¿Por qué? Van a averiguar para mañana. Ya.
cálculo demuestra, como pueden ver en el renglón tercero, dice acceptable margin of error. Y es el error aceptable que hemos dicho que es del 5%. Se mantiene ese error. Cuando tenemos un error del 5%, significa que hay una confiabilidad del 95%. Bueno, si acepto un error del 10%, mi confiabilidad va a ser del 90%. ¿Por qué quiero que tengan esta calculadora? Porque el cálculo demuestra con este es súper fácil. Entonces, si tenemos 7.500 personas del universo, este porcentaje, este 50%, es un valor que tiene que estar ahí, no se mueve. A no ser que ustedes busquen en la información en libros, otro dato. No se va a mover. Lo único que van a mover es la población. Si son 7.500 estudiantes y yo tengo que sacar una muestra de este grupo, 7.500, pero me permite un error del 5%, solo voy a tener que trabajar con 365 estudiantes. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Quiero que se den cuenta bien calculadora, pero les voy a pedir todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, solamente tengo que modificar mi población. ¿Para qué? Para tener mi muestra. Y mi muestra es súper cómoda, ¿no? Sí. Ya no voy a tener que evaluarles a los 7.500, solamente a 360. Ahora, si yo quisiera que sea mayor mi error más chiquito, al 99%, o sea, no quiero equivocarme en error cero casi. Entonces tendrían que ser 610 personas. Aumento. ¿Se dan cuenta? Esta calculadora la tienen que tener ya nomás en sus celulares y en sus laptops. ¿Ya? Es súper fácil y se trabaja muy cómodo. Sí, pero yo intento descargar y no quería, pero si descargo les comparto. Es que en mi celular no encuentro la aplicación. En He buscado en Play Store, pero En no. Google. No es de Play Store, En Google está. en Google. Ya, han traído sus Epic. laptops, ¿no? Sí. Ya, vayan a hacerlas cargar con internet. Y si tienen internet, vamos descargando el